Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con el tema comunicación serial asíncrona utilizando la tarjeta Arduino Uno. En Arduino Uno, la comunicación serial asíncrona se puede lograr por dos vías. Una, por los pines 0 y 1 y dos, por el puerto USB. Podemos ver aquí a través de estos dos pines que dicen RX y TX o a través del puerto USB para conectarse con la computadora. Voy a aclarar de que en esta presentación no veré el protocolo I2C, ya que este se consideraría síncrono, ya que usa data y clock. Entonces, en esta presentación nosotros no veremos el protocolo I2C, solo el serial, que es muy similar al RS232, con la diferencia que los niveles lógicos son de lógica transistor-transistor, o sea 0,5 voltios. Ejemplo, enviar datos de Arduino hacia la computadora con el sistema operativo Windows. Acá podemos ver el programa. Empezamos con las configuraciones. En estas declaramos serial.begin 9600, que es la velocidad con que utilizaremos el puerto serial, 9600 bits por segundo. Luego nos vamos al programa principal. En el programa principal declaramos una variable que llamamos valor y en ella guardaremos lo que leamos en la entrada analógica A0, que será un número entre 0 y 1023, ya que esta es de 10 bits y lo hemos visto en otros videos. Eso se guardará en esta variable. Luego le digo que escriba en el puerto serial con el comando serial.println ese valor. Y le doy un retardo de 100 milisegundos para darle tiempo a que envíe ese dato y se dé la comunicación. Esto se estará repitiendo ya que esto es un loop. ¿Qué es lo que hace este programa? Básicamente lee la entrada analógica, guarda ese dato en valor y lo imprime en el puerto serial. Para probar el programa haremos el siguiente circuito. En él notamos un divisor de tensión formado por una resistencia de 10 kiloohmios y una fotorresistencia LDR. Esta irá conectada a la entrada 0 y nos dará un voltaje obviamente entre 0 y 5 voltios, ya que es una caída de tensión, no llegará nunca a los 5 voltios, pero andará en ese rango. Y si pega luz en la cara fotosensible de la fotorresistencia, esta tiende a bajar su resistencia. Por lo tanto, el voltaje en A0 bajará. Cuando quite la luz o dé oscuridad en su cara fotosensible, el voltaje tenderá a subir, posiblemente alrededor de los 4 voltios, y con luz posiblemente alrededor de entre 0 y 1 voltios. Esto hará que el Arduino envíe datos a la computadora entre valores entre 0 y 1023. ¿Por qué? Porque esos son los valores que puede leer con 10 bits de la entrada analógica y es lo que le dijimos que escribiera en el puerto serial y lo hará a través del USB hacia la computadora, la cual tiene abierto el monitor serial de Arduino para ver esos datos y captarlos. Acá podemos ver un video de la demostración de nuestro hardware y nuestro software. Entonces iré explicando paso a paso lo que ocurrió. Digamos, aquí tenemos el programa que cargué en la tarjeta Arduino que está conectada a través del puerto USB y la podemos ver acá. Ahí podemos ver la fotorresistencia con la resistencia de SK en una protoboard conectada a la entrada analógica 0 a 5 voltios y a tierra. Si abro el monitor serial, como podemos ver aquí, vemos los datos que está enviando la tarjeta Arduino a la computadora, que andan alrededor de 900, entre 891 por ahí, que equivalen más o menos entre 4 y 4.3 voltios. Ahorita que le pongo luz, bajó alrededor de 50. Le quito la luz, vuelve a 900. Con luz 50, que es más o menos 0.3 voltios. Y así estoy poniendo y quitando luz. Poniendo, ahí quité la luz, ahí la puse. Entonces lo que estoy haciendo es con un foco, poniéndole directo a la cara fotosensible de la resistencia, y eso es lo que vemos reflejado en la computadora. El cambio de los datos
de valores de voltaje, correspondiente a valores de voltaje. Ejemplo, enviar datos de la computadora a Arduino. Acá podemos ver el segundo programa. Lo primero es declaramos una variable tipo entero y la llamamos dato. Luego vienen mis configuraciones, voy 0. En esta lo que hago es que le digo que el pin 13 será salida, que es donde está el LED interno de Arduino, y que inicie el puerto serial a 9600 bits por segundo. Luego viene mi programa principal o estructura loop, con void loop. Y aquí le digo que si hay datos en el puerto serial, serial.available es mayor que 0. Si eso es mayor que 0, entonces hacer que dato sea la lectura del puerto serial. Y si dato igual a 1, entonces que enciende el pin 13. Si dato igual a 2, entonces que apague el pin 13. Entonces lo que estamos haciendo acá es recibiendo datos del puerto serial a través de serial.read. Si la computadora envía un 1, el LED del pin 13 deberá encender. Si la computadora envía un 2, el LED del pin 13 se debe apagar. Ahora, ¿cómo enviaremos esos datos? Lo haremos manualmente. Veremos en un video. Acá podemos ver el hardware de prueba. En este, abriremos el monitor serial en la computadora. De ahí enviaremos datos hacia una tarjeta Arduino Uno conectada a través del puerto USB, la cual a su vez del pin 13, que será nuestra salida como vimos en el programa, conectamos un relevador de estado sólido, el cual cuando lleguen 5 voltios se activará y cerrará el circuito acá para encender el foco de 120 voltios que tenemos acá. Entonces lo que hará es encender y apagar el foco de acuerdo a la orden que se le envíe desde el monitor serial de la computadora. Acá podemos ver nuestro programa en la computadora, que fue el que transferimos a la tarjeta Arduino, y podemos ver la tarjeta Arduino conectada con el relé de estado sólido y el foco y la entrada de 120 voltios. Abriremos el monitor serial dando clic en monitor serial y en la ventana pondremos un 1 y le daremos la orden de encender el foco. Cuando le dimos enviar notamos que se activó el foco y ahora si envío un dato 2 deberá apagarse. Le doy a enviar, se apaga el foco. Aquí podemos ver. Entonces lo volveré a hacer para hacer la prueba otra vez. Un 1, enviar, y ahí vemos que se activa el foco. Hay un retraso ya que este es un foco LED, ¿verdad? Y ahí se apaga con un 2. Entonces notamos que el programa funciona a la perfección. Ejemplo, comunicación serial asíncrona entre dos Arduinos. Para conectar dos Arduinos utilizando el puerto serial asíncrono, debo hacerlo a través de RX y TX, que son los pines 0 y 1 de ambos, pero debo tener cuidado de hacerlo cruzado. ¿Cómo así? El pin 0 de uno de los Arduinos deberá ir al pin 1 del segundo Arduino, y el pin 1 del primer Arduino deberá ir al pin 0 del segundo Arduino, de forma que quedan cruzados, RX con TX y viceversa. Acá podemos ver el programa. Este programa ya lo habíamos visto, estamos utilizando exactamente el mismo programa. Declaramos la variable entero llamada dato, luego en void 0 le decimos que el pin 13 será salida y que trabajaremos con el puerto serial a 9600 bits por segundo. Luego en nuestra estructura loop, si tenemos datos en el puerto serial, serial.available, o sea, si esto es mayor que 0, dato igual a serial read, o sea, leeremos el puerto serial y lo guardaremos en dato. Si dato igual a 1, entonces que encienda la salida 13, y si dato igual a 2, entonces que apague la salida 13. O sea, se encenderá o se apagará la salida de acuerdo al dato que se le envíe al puerto serial de otra unidad. En este caso el dato puede ser 1 o 2. Si se le envía otro dato, pues no hará nada. Solo estos dos son comandos que aceptaremos en nuestro programa. En el Arduino B haremos otro programa. En este siempre utilizaremos el puerto serial a 9600 bits por segundo, ya que si no lo ponemos a la misma velocidad que el segundo Arduino no habrá comunicación, ya que al ser asíncrona necesita una referencia de tiempo. Luego le ponemos que escriba un 1 en el puerto serial, le damos un retardo de 3 segundos
luego que escribo un 2 y le damos un retardo de 1 segundo. Entonces este Arduino lo que estará haciendo es poniendo un 1 en el puerto serial, 3 segundos después pondrá un 2 y 1 segundo después se volverá a repetir este ciclo y estará haciendo lo mismo hasta que apaguemos la unidad. Acá podemos ver el programa que está en la segunda unidad, en la unidad B, Arduino B, y es el que está conectado, por cierto, al puerto USB de la computadora. Aquí tuvimos que conectar también la alimentación del segundo Arduino a través del primer Arduino, porque el segundo Arduino vemos que no está alimentado, entonces debía alimentarse de algún lado. Ahí tenemos el cruzamiento de los cables y ya está haciendo el programa. Si lo desconecto, vemos que el LED del Arduino más claro se queda estático. Si lo vuelvo a conectar, vuelve a ejecutar el programa, que es 3 segundos encendido, 1 segundo apagado, 3 segundos encendido, 1 segundo apagado, que son los datos que le está enviando el Arduino B. Aquí podemos verlo también en el monitor serial. El Arduino B, que es el que está conectado al USB, está enviando un 2 y un 1, 2, 1. Luego 2, 1, 1, 3 segundos, 2, 1 segundo. Y eso es lo que está ejecutando en el pin 13, digamos, el Arduino A, que es el más claro de los dos que vemos acá. Pudimos ver que los 3 programas funcionaron tal como habíamos predicho. Gracias por su atención.